Le saludo cordialmente al economista Rodrigo Mendieta, catedrático universitario, analista económico, para tocar un tema que genera preocupación. Primero le saludo cordialmente a Rodrigo para ver si estamos bien con nuestra señal. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Cleber. Un saludo cordial, espero que me estén escuchando, yo le escucho muy bien. Perfecto, está muy bien. Bueno, estamos en un escenario, Rodrigo, y quisiera escuchar su punto de vista, en un escenario complicado, en un país en donde el tema político tiene una incidencia justamente en el intento de que el país salga de la situación crítica en la que está viviendo. En todo caso, tenemos un nuevo presidente que está a pocos días en sus funciones. En todo caso, ese escenario yo quisiera que usted lo describa con el acierto que tiene justamente para analizar los temas y que se relaciona con una situación crítica, con un riesgo país alto que llega a más de los 2.000 puntos, con una ley económica urgente planteada por el presidente que está en debate en la Asamblea Nacional, más tantos temas que vamos a ir desarrollando y que se relacionan con la necesidad de que el país busque un nuevo escenario en lo económico, en lo social y en lo político para salir de esta aguda crisis que estamos viviendo. Le escucho, Rodrigo. Así es, estimado Cleber, pues primero me permito extender un saludo cordial a usted, también a Segundo y obviamente a todos quienes nos acompañan en este medio de comunicación, en la entrevista del día de hoy. En efecto, como usted bien anota, la situación económica del Ecuador es crítica. Si la vemos tanto en una cara de la moneda, digámoslo así, que es el sector productivo, un sector productivo que no despega, un sector productivo que más bien termina el año sumido en problemas de inseguridad, en problemas, ¿no es cierto?, de falta de apoyo, de reactivación económica, un sector productivo que no es capaz de generar empleo, al menos empleo nuevo, un sector productivo también que este momento, ¿no es cierto?, está viéndose amenazado por un fenómeno del Niño que puede afectarle y que con una serie de problemas, ¿no es cierto?, que prácticamente lo que están haciendo es que al final del año, ya que en este último mes, la tasa de crecimiento económico vaya a tener que corregirse alrededor del 1%, 1,5% a lo mucho, y eso, pues, estimado Cleber, no nos permite una reactivación económica y obviamente, pues, la generación de empleo. Pero por otro lado también, la otra cara de la moneda, que es el sector público, también se ve un sector público muy afectado porque tiene serios problemas de liquidez. Ya se vieron esos problemas de liquidez el momento que hubo el cambio de gobierno, ¿no es cierto?, recién hace pocos días, donde prácticamente, como se dice comúnmente, se tuvo que raspar la olla, ¿no es cierto?, del sector, digamos, el Ministerio de Finanzas, para poder cubrir al menos sueldos. En ese sentido, pues hoy se tiene información que el Ministerio de Finanzas echó mano de muchas instituciones, Banco de Desarrollo del Ecuador, Corporación Financiera Nacional, y es inclusive para poder completar el valor, para poder pagar los sueldos del mes de noviembre, digamos en diciembre, los sueldos del mes de noviembre. Eso se avisora un problema que puede agudizarse en los próximos días porque el sector público tiene que pagar décimos, tiene que cubrir, digamos así, deudas que se vienen arrastrando, y todo eso va a configurar, estimado Cleber, que el gobierno termine con una cantidad de deudas, déficit, que más o menos bordea los 5.000 millones de dólares, que desde muchos sectores, incluidos el sector de la academia, ya se venía advirtiendo, so pena de que el ministro Arosemena nos decía otras cifras mucho menores, pero que digamos, ya al momento ahora de tener con las cifras más transparentadas, pues nos damos cuenta que la cantidad de deuda va a ser en el orden de los 4.000, 5.000 millones de dólares, con los cuales arrancaría el próximo año, obviamente con este monto de deuda. Y claro, en ese marco, ¿no es cierto, Cleber?, se plantean una medida que es de esta ley urgente para la reactivación, bueno, del empleo se dice, pero que no viene a cubrir los problemas de fondo que están causando tanto esta falta de reactivación productiva cuanto esta iliquidez del sector público o esta recurrencia que vamos teniendo en que año tras año no nos alcanza la plata para cubrir el gasto público.
Entonces, lo que hace esta ley, ¿no es cierto?, que esperemos a ver, se está discutiendo en la Asamblea, por ejemplo, se tiene conocimiento que el día de ayer hubo digamos, muchas observaciones a esta ley en lo que tiene que ver en la parte de la remisión de deudas, o más bien la remisión de los intereses, moras y multas, ¿no es cierto?, recargos que se tienen a las deudas de algunos contribuyentes. Ahí se está discutiendo, y esta ley básicamente lo que tiene que ver es que se está pensando en hacerse desde el sector público de algo de liquidez para que en el año 2024 no vengan los problemas de liquidez temprano. Es decir, lo que se está haciendo, desde mi punto de vista, es tratando, ¿no es cierto?, de que el gobierno pueda tener algún mecanismo, como por ejemplo adelantar el impuesto a la renta de las grandes empresas, por ejemplo, tratar de cobrar, perdonándoles los montos de multas, y tratar de cobrar más o menos ahí se habla de unos 900 millones de dólares que se pueda cobrar a quienes no están pagando y por lo tanto tienen multas. Entonces estos se puedan incentivar a que paguen, pero lo que va a hacer, ¿no es cierto?, esto es a aliviar en algo la caja fiscal. Una caja fiscal que, repito, ya arrancaría el año con un monto de deuda entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Rodrigo. Por esto, la ley tiene un capítulo que intenta reactivar empleo, sobre todo empleo joven, que yo creo que como concepto está muy bien. En eso yo creo que ese es un capítulo que se tiene que desarrollar muy bien y hablar, porque tiene muchas aristas, pero yo creo que con una ley no se va a reactivar el sector productivo y mucho menos se van a cerrar esas brechas de falta de empleo en la parte de la población joven del país. Rodrigo, ¿cuánto le está afectando el escenario político en nuestro país cuando está estrechamente vinculada con las decisiones políticas? A diferencia de países, hay que ver lo que está pasando en el Perú. En el Perú posiblemente la situación política es mucho más crítica o igual de crítica que el Ecuador. Sin embargo, el aparato productivo sigue en permanente crecimiento, hay inversión nacional, hay inversión extranjera, se genera empleo. Aquí hay una postura estrecha de la política con el aparato productivo. ¿Cuánto le está afectando eso? A ver, eso nos está afectando muchísimo, porque no solamente, yo creo que diría que al menos por dos vías, estimado Cleber. Primero, porque claro, nos hemos vuelto un país clientelar en el tema del gasto, ¿no? Muchos sectores piden aumentos, muchos sectores piden mantener, por ejemplo, subsidios, muchos sectores piden, ¿no es cierto?, una serie de prebendas, y claro, estas se canalizan a través de la Asamblea Nacional, que es la que al final del día tiene que aprobar los presupuestos, y lo que esto va generando, ¿no?, sumado con el hecho de que hemos tenido gobiernos que obviamente pues han tenido un tinte, digamos así, de elevar el gasto público en áreas en donde no es, digamos así, eficiente, es decir, eximimos de esto a la parte de salud, de la parte de educación, ¿no es cierto?, la parte de seguridad, que obviamente, inclusive está en la Constitución, se tiene que mantener un gasto y procurar que esta educación, esta salud y esta seguridad sean eficientes, y no solamente eso, sino sea de calidad. Pero hay una parte de gastos, digamos así, que más bien los gobiernos han venido aumentando. Por eso que nosotros tenemos en este momento un tamaño de gasto que supera los 30.000 millones de dólares, cuando solamente tenemos capacidad de ingresos corrientes de no más de 20.000 millones de dólares. Entonces, estimado Cleber, año tras año a nosotros nos hace falta dinero que tenemos que cubrirlo de dos maneras: con más deuda, ya sea interna o externa, o simplemente pateando el déficit hacia adelante, haciendo que eso se convierta en una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar. Entonces, claro que hay decisiones de tipo político por este lado, por esta lógica clientelar que nosotros hemos tenido, nos hemos mal acostumbrado en el Ecuador, y por otro lado, ¿no es cierto?, también el hecho de que tenemos una serie de regulaciones que no permite que el sector productivo avance, desde la parte impositiva, desde gobiernos locales, desde temas de uso de suelo, que a través de varios mecanismos lo que hacen, ¿no es cierto?, es inhibir, impedir, ¿no es cierto?, poner una camisa de fuerza para que el sector productivo pueda avanzar, pero sobre todo para que puedan aparecer nuevas y nuevos emprendedores, estimados Cleber. Nosotros tenemos un ambiente económico, un entorno económico muy nocivo para el tema del emprendimiento.
tasas de interés altas, problemas con burocracias que tenemos que superar, cuestiones que tienen que ver ahora con el tema de inseguridad, ¿no es cierto? Inseguridad jurídica también para los temas de inversión. Entonces, usted que trajo a colación en un país, como es el caso del Perú, mire, yo le tengo un dato. Según los datos actuales, nosotros estamos con un riesgo país de 2.059 puntos, ya lo dijo usted, que estamos superando los 2.000, cuando el Perú tiene un riesgo país de 161 puntos. Solo eso, ¿no es cierto?, nos da cuenta, claro, el riesgo país no es el mejor indicador, ni el más completo, y podemos tener muchas críticas, pero miren, cuando un inversionista extranjero observa esto, 2.000 versus 160, pues es muy sencillo saber a dónde va a dirigir su dinero. ¿Hacia dónde? Rodrigo, es importante escuchar un comentario sobre lo que estamos viviendo. A mí me preocupa personalmente que estamos en un país donde ya el sector sindical pide casi $100 de incremento en la masa salarial en función al salario básico, ¿no? El sector privado dice $4.12 en función a la inflación anual. Tenemos una burocracia que consume más de 9.000 millones de dólares cada año. En el país nos oponemos absolutamente a todo. No queremos o queremos seguir manteniendo una política de subsidios que parecería perversa, ¿no? Perversa, porque consumimos en exceso los subsidios, sobre todo en el tema de combustibles. Generamos un bono de desarrollo humano que no genera posiblemente la idea de que la gente progrese, si no se vuelve un bono de consumo. En fin, estamos opuestos a la minería, consumimos más combustible y al mismo tiempo no queremos explotación petrolera. ¿Qué escenario tenemos? ¿Cómo salimos de este escenario que yo diría, en este caso, es terrible para las aspiraciones que el país salga adelante? Es muy complejo, es muy complejo. Yo creería que, y no lo vamos a hacer ahora con este nuevo gobierno, que va a ser un gobierno muy, diríamos así, para completar el periodo del gobierno anterior. Tenemos también que entender eso, ¿no? El país está pasando por un momento, digamos, que no tiene un símil en su historia, porque nosotros lo que hemos tenido es derrocamientos de presidentes, entramos en crisis y obviamente pues ha surgido, digamos, un mandatario diferente, pero nos vuelve en un problema de incertidumbre política. Nosotros estamos pasando lo mismo. Claro, ahora en un marco constitucional que se denominó de cruzada, pero que al final terminó siendo lo mismo, es decir, una caída de un presidente y la venida de otro que va a estar en un periodo, digamos así, como de transición, y por lo tanto, ¿no es cierto?, a veces no nos damos cuenta o pensamos que tenemos un presidente normalmente, digamos así, para un periodo normal, y eso no es así. Es decir, eso nos va a llevar a varios problemas, porque no se van a poder plantear políticas de largo plazo, de mediano plazo, no se van a poder tocar esos problemas estructurales a los que usted advierte, estimado Clever, en el sentido de, por ejemplo, el tema de subsidios. Escuché, ¿no es cierto?, por ejemplo, si no estoy equivocado, al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Confley, que habló del tema de la focalización de subsidios. Enhorabuena, porque al menos lo que se puede hacer, y este presidente lo haría muy bien, es sentar las bases como para poder nosotros poder discutir para en el momento en el que estemos, ¿no es cierto?, debatiendo quién vaya a ser el nuevo mandatario o mandataria ya en el 2025 para un lapso de 4 años, de ahí en adelante, pues obviamente sí podríamos en este tiempo sentar las bases para una discusión diáfana, una discusión transparente, pero con propuestas de salida viables para el país, ¿no? No puede ser, como usted bien anota, Clever, como yo también le he dicho, que nosotros estemos prácticamente secuestrados por grupos de intereses políticos, económicos, territoriales, que prácticamente no dan paso a las verdaderas soluciones o a las reales soluciones que necesitamos en el país. Oiga, Rodrigo, cuando uno revisa las cifras, porque también aquí hay, me parece, a veces debates o discusiones sin tener cifras, sin tener los argumentos, ¿qué piensa usted en un país que no tiene un solo centavo para invertir en las empresas públicas
que a veces se las defienden, yo diría, con un fervor increíble cuando todas están a pérdida. Ya cerraron TAME, ya han cerrado trenes, correos, entre otros, empresas que en otros países resultan solventes. ¿Usted cree en las alianzas público-privadas? Porque mire, no hay dinero para el tema eléctrico y estamos en una situación crítica, y eso cuesta millones, aparte de las obras mal hechas, de los sobreprecios y de la corrupción. En telecomunicaciones estamos intentando negociar con Claro, Movistar. Tenemos una operadora que no está funcionando, que tiene 200,000 clientes y no hay capacidad para inversión. En el tema minero igual, ¿no? Es decir, son temas que potencialmente al país le podrían dar recursos económicos. ¿Qué piensa usted? ¿Es factible, se podría llegar a un plano de que haya inversión o, en este caso, esta figura de lo público-privado? Definitivamente es una de las pocas salidas que nos van quedando, estimado Clever, porque en caso contrario, mire, nosotros, repito, para ponerlo en gráfico, si tienes un tamaño de gasto público de 30,000 millones, con una capacidad de generación de ingresos corrientes de 20,000 millones, vas a tener un hueco ahí. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Que se han venido haciendo los últimos gobiernos, ¿no es cierto? Lo que han venido haciendo es que esa reducción, para poder, digamos, ir supliendo esto, lo han hecho en inversión pública. Por eso que no se ha visto inversión relevante, digamos así, estimado Clever, en los últimos gobiernos. Y por eso y ahora cuando hablamos de inversión, hablamos de una inversión nueva, vamos a suponer obras, nuevas carreteras, etcétera, pero también hablamos de inversión para cubrir depreciación. Entonces, ahí lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es de, por ejemplo, el mantenimiento de las vías. Y vemos que no ha habido plata para eso, por eso que las vías están prácticamente obsoletas en este momento, ¿no? Entonces, si es que nosotros mantenemos esa lógica de que tenemos un gasto corriente que prácticamente absorbe todo el ingreso corriente que tiene el gobierno, y si no se avisora una solución en el corto plazo porque la gente no quiere quedarse sin subsidios, porque la gente quiere cada vez más bonos y no hacemos una evaluación de que si esos bonos están llegando realmente a quien lo necesita. Si queremos, ¿no es cierto?, cada vez que haya más prebendas, si hacemos que crezca el tema de la burocracia, entonces lo que vamos a tener nosotros es que no nos va a alcanzar la plata para inversión. Entonces, abramos la puerta, ¿no es cierto?, para que el gobierno, lo público, conjuntamente con lo privado, pueda entrar, por ejemplo, al tema de mantener estas vías vía concesión, pero claro, ahí tenemos que entrar en una lógica de, por ejemplo, pagar peajes para poder tener esos servicios. ¿Estamos dispuestos a eso o ya vamos a tener, ¿no es cierto?, voces políticas también que digan que no, que eso no puede ser así porque no podemos tocar el bolsillo de las personas? Entonces vamos a entrar en ese debate, pero yo creo que sí hay un espacio para ello. Ahora, viene la otra situación, estimado Clever. ¿Estarán los inversionistas privados, ya sean nacionales o extranjeros, dispuestos a venir a invertir en este país en donde ya han habido casos en los cuales la inversión privada en lo público se ha visto deshecho por falta de seguridad jurídica? Ahí hay una gran interrogante y obviamente eso nos pone en el camino de que nos quedamos en una encrucijada, ¿no?, con muy pocas salidas, porque claro, si no les damos seguridad, si tenemos un riesgo país tan alto, ¿qué inversionista va a querer venir acá? Y obviamente por más ley o incentivo que hagamos a los temas de alianzas público-privadas. Sin embargo, reitero, Clever, para mí es una salida muy importante, alivianaría mucho los problemas de inversión que tiene el sector público, alivianaría mucho inclusive los gastos corrientes que tiene el sector público, pero hay que darle también seguridad a esos inversionistas para que tomen la decisión de entrar en estas alianzas. Parecería, Rodrigo, que ya no funciona más en el país de que todo sea gratis. Definitivamente, tenemos que hacer, digamos, hacer un análisis, ¿no es cierto?, de qué sectores nos está a nosotros generando espacios para poder entrar en esta lógica de alianzas público-privadas, ¿no? Repito, una de esas es el tema de vialidad, pero también tenemos sectores estratégicos como el tema eléctrico, tenemos, como usted anotó, ¿no es cierto?, el sector también de telecomunicaciones, que yo creo que debería pensarse en avanzar, en poner, ¿no es cierto?, en una lógica de alianzas público-privadas. Obviamente que van a haber, y hay que entender, Clever, que al hacer esto, lo que estamos es liberando recursos para que el gobierno pueda
mejorar la calidad de la educación pública, la calidad de la seguridad, ¿no es cierto?, la calidad de la salud pública. Entonces, claro, porque la plata se vaya en estos temas, es que después no se tiene dinero, bueno, eso sumado también a malas gestiones, y entonces hay déficit de medicinas en los hospitales. Y eso tiene un gran impacto social. Mire, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no tenemos una costumbre de evaluar el impacto de las decisiones que se toman en lo público. Se toman decisiones, ¿no?, que a veces son digamos así, con mucha propaganda, que creemos que es lo mejor, pero realmente no estamos haciendo un análisis de fondo académico ahí. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, hay que ver qué impacto, qué gasto de lo público tiene el mejor o el mayor impacto social. Entonces ahí seguramente va a salir la educación, y en estudios que nosotros hemos hecho, eso es lo que hemos obtenido. Va a salir la salud, va a salir la seguridad, va a salir el transporte público. Ahí es donde deberíamos aumentar los subsidios y mejorar los transportes públicos, en ese metro de Quito, en ese tranvía de Cuenca, mejorar lo que tiene que ver con la transportación, porque eso beneficia a quien realmente lo necesita. No al contrario, que estamos subsidiando combustibles a quien no lo necesita o puede pagar tranquilamente ese tema. Esas son las discusiones que a veces, ¿no es cierto?, en nuestro país no las hacemos, aunque parecen racionales, pero definitivamente son cooptadas por los grupos políticos, por los grupos sindicalistas, por los grupos sociales, por los grupos económicos, empresariales, y seguimos de tumbo en tumbo sin que en el país pase mayor cosa en cuanto a su estructura económica y social. Finalmente, Rodrigo, en razón también a su tiempo, ¿qué proyección ve para el próximo año? Y quisiera también escuchar un comentario suyo sobre este debate del incremento salarial que aparentemente tiene para muchas personas poca incidencia, pero en global es un tema bastante delicado, no solamente para lo público, sino también para lo privado. No se puede subir al ojo, como dicen, o porque necesito tanto, o porque quiero llegar a la canasta básica, ¿no? Usted sabe que es difícil, ya cuantificando, estamos hablando de un montón de dinero que el país no tiene y la situación es crítica. Mire, ahí entonces, Clever, divido mi última intervención, primero en el tema álgido, que es del salario mínimo vital. Mire, a veces nosotros hacemos comparaciones y nos comparamos con otros países y decimos que el Ecuador tiene un salario mínimo que puede ser mejor que otros países, pero que todavía le falta para llegar a otros. Comparamos con el tema de la canasta básica o comparamos, por ejemplo, con el tema de la inflación. Mire usted un dato. A noviembre del 2023, nosotros tenemos una inflación anual del 1,53% en este año. Es decir, va a ser una inflación que no va a llegar ni al 2%. Por lo tanto, si nos vamos por esas lógicas, nosotros podemos llegar a decir, claro, hay que aumentar el salario mínimo, y unos van a decir que se aumente en tanto, otros van a decir que se aumente en menos, en más, etc. Pero nosotros no nos estamos haciendo la pregunta de fondo, estimado Clever. Estamos tapándonos los ojos, en el sentido de que una discusión de salario mínimo vital tiene que tomar en consideración la estructura del mercado laboral. Y la estructura del mercado laboral, estimado Clever, lo hemos estudiado, existen una serie de estudios, de publicaciones que se han realizado, está completamente deteriorado. Es un mercado laboral en el cual yo solamente le voy a dar 3 señales de qué tan mal estamos. Número 1, no podemos ser capaces de generar empleo adecuado más allá del 30 a 35%. Es decir, todo lo demás, estamos hablando de que es un mercado laboral subempleado. Segundo, tenemos que 1 de cada 2 trabajadores en el mercado laboral ecuatoriano lo hacen en el sector informal de la economía. Más del 50% de la población que trabaja lo tiene que hacer en el sector informal de la economía. Y tercero, tenemos 3 brechas de empleo que no se comparecen con las que están, digamos, siendo vulnerables. Primero, una brecha de género, afectando más a las mujeres. Una brecha urbano-rural, afectando más a quienes viven en el campo. Y una brecha de edad, afectando más a los jóvenes que no pueden conseguir empleo, por más que cursen una carrera universitaria, estimado Clever. ¿Por qué? Porque los universitarios, por más esfuerzo que se haga y por más lo público que haga el esfuerzo en las universidades, al final de la graduación, esos chicos, esas chicas, no ven un horizonte, una perspectiva de poder emplearse
para lo que están estudiando, que eso es lo que hay que preguntarse aquí. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a pensar que si se sube el salario mínimo, vamos a mejorar todos estos problemas estructurales laborales en el Ecuador? Eso es una falacia. Más bien lo que se está es ahondando eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice a nosotros la teoría económica? Si tú tienes estas distorsiones en los mercados laborales y aumentas el salario mínimo vital, lo que estás es que ahondando el problema en lugar de solucionarlo. No, tampoco estoy diciendo que se baje, ya se ha llegado a un nivel. Yo creo que lo mejor que se puede dar en el país, y obviamente viendo estos datos de inflación y viendo estos problemas económicos que hemos tenido, es mantener el salario mínimo vital en su valor y obviamente generar, ojalá, el inicio de políticas de reactivación para empezar, ¿no es cierto?, al menos a debatir, al menos a ver algún camino para poder solucionar el verdadero problema que tiene el empleo en el Ecuador. El problema del empleo en el Ecuador no se soluciona solo subiendo el salario mínimo vital, repito, más bien se ahonda. Ahora, en la segunda parte de su pregunta, Cleves, ¿cómo se avisora el año 2024? Mire, se avisora lamentablemente con un panorama peor al que nosotros comenzamos el año 2023. Yo recuerdo que en el año 2023, hacia estas fechas, me hacían la misma pregunta y nosotros teníamos datos de que la economía ecuatoriana iba a crecer en el 2023, eso se estimaba, ¿no es cierto?, en el año 2022, al 2,5%. Y mire, Cleves, vamos a terminar creciendo no más del 1,5%. Las proyecciones de crecimiento hoy día para el año 2024 están en el orden del 1,5%, 1,4%. O sea, que son peores que con las que comenzamos en el año 2023. A eso, ¿no es cierto?, hay que sumarle una serie de problemas. No tenemos un plan económico, pero tampoco, bueno, no se le va a pedir a un gobierno que va a durar poco, que nos plantee un plan, pero no se avisora una salida en lo económico. No tenemos, ¿no es cierto?, claridad sobre por cómo va a ser, por ejemplo, el tema de el precio del petróleo. Lo tenemos bajo, este momento está más o menos en los $74 el barril. No sabemos, el año que viene puede bajar. Tenemos el problema del fenómeno del Niño, no sabemos cómo nos va a afectar y dónde nos va a pegar eso. Eso también puede afectar a la economía ecuatoriana. Entonces, estimado Pérez, se avisora una economía 2024 lamentablemente en peores condiciones en las que estamos terminando el año 2023. Cosa que los economistas siempre esperamos que no suceda y que más bien se den vuelta las cosas y terminemos mejor el año 2024 de lo que estamos terminando el presente año. Perfecto, mi estimado Rodrigo. Seguiremos conversando, insistiré todo este año que viene para seguir hablando de proyecciones económicas, de lo que está pasando en este país, que es muy importante. Gracias, Rodrigo. ¿Algo más? Clever, a las órdenes siempre, un saludo cordial, pues, y también a quienes nos siguen por este medio de comunicación. Perfecto. Gracias al economista Rodrigo Mendieta, que nos ha acompañado justamente en esta mañana.